Muy buen día. Mis compañeros y yo exploraremos el tema de la negociación intercultural, su teoría, proceso, características y el perfil del negociante colombiano. Los integrantes del grupo, Albert Piedradita, Vicente Ortegón, John Alexander Gutiérrez y mi nombre, Diego Fernando Herrera. Inicialmente, después de hacer varias lecturas, llegamos a la conclusión que la negociación es la interacción entre dos o más partes que tienen intereses diferentes o opuestos y buscan obtener un acuerdo o un beneficio mutuo. Por otro lado, la negociación 360, eje central de esta presentación, y de acuerdo al autor Juan Malaret, es la rama de las humanidades que contempla el proceso de interacción entre dos o más partes con algún conflicto potencial o no, en el que ambas desean mejorar a través de acciones decididas conjuntamente. Encontramos dos tipos de negociación muy representativos. Uno es la negociación distributiva y el otro es la negociación integrativa. La negociación distributiva es una de las más usadas en el mundo, una de las más antiguas, pero no necesariamente una de las más efectivas. ¿Por qué? Porque beneficia a una de las partes únicamente. Siempre hay un ganador y un perdedor. Se celebra en un ambiente de confrontación en el que se puede llegar a momentos agresivos. No hay creación de valor mutuo para las partes. ¿Por qué? Porque como siempre hay un ganador o un perdedor, pues a ninguna de las contrapartes les interesa que haya creación de valor. Puede haber posiciones de fuerza, es decir, tratar en ocasiones de humillar o hacer sentir inferior a la contraparte para lograr los objetivos que se quiere. No hay intercambio de información entre las partes, por el contrario se esconde información vital con la finalidad de obtener más beneficio. Se ocultan los intereses de cada parte. Las concesiones en la negociación son mínimas porque cada parte o cada integrante del conflicto quiere obtener para sí su mayor beneficio. Y por último, pues es ineficiente porque la mayoría de ocasiones son acuerdos a muy corto plazo, las partes no quedan con muy buenas relaciones y definitivamente se crean conflictos y no se llegan a la solución esperada. Bueno, por otro lado encontramos la negociación integrativa. Esta negociación se caracteriza porque hay un gana-gana, es decir, no tenemos ganadores, no tenemos perdedores, sino por el contrario, se logra un acuerdo en el que se otorgan beneficios mutuos a cada una de las partes. Se caracteriza por generar alta cooperación entre cada uno de los integrantes de la negociación o del conflicto. Hay confianza y respeto. En esta parte consideramos que es esencial la confianza, ya que si yo no tengo confianza sobre la contraparte, es muy complicado llegar a un acuerdo fructífero o beneficioso. También se basa sobre el respeto. Este es uno de los pilares fundamentales de este tipo de negociación, ya que si yo respeto a la contraparte, si yo me respeto a mí mismo, podemos lograr un acuerdo exitoso. El intercambio de información es esencial, la información fluye entre las dos partes, yo sé quién es la contraparte, qué hace, cómo lo hace, por qué lo hace y sobre todo cuáles son sus pretensiones. Hay muy buenas prácticas de comunicación, esto es esencial. En una negociación las barreras de comunicación tratan de romperse y se busca un canal en el cual la comunicación sea eje central de la negociación. Por otra parte, hay creación de valor para las partes. Esto es un concepto que utilizan los autores, agrandar el pastel. Es cuando yo estoy dispuesto a generar valor en mi negociación, pero también estoy dispuesto a generar valor en mi contraparte. Es decir, que en ocasiones estoy dispuesto a ceder algo más, ¿cierto? La contraparte también está dispuesta a ceder y en conclusión este pastel se va agrandando y nos va a generar una negociación más efectiva en la que las dos partes mutuamente llegan a acuerdos y obtienen beneficios. Buenas tardes a todos, mi nombre es Albert Piedradita y voy a continuar hablando sobre las características de negociación en Colombia. En nuestro país generalmente se cree que negociar es una actividad que solo realizan los empresarios o los políticos. Sin embargo, vemos que esto no es así. Negociar se ha vuelto una actividad cotidiana, vivimos constantemente en contradicciones y buscamos ponernos de acuerdo con otras personas. Se busca también resolver las situaciones mediante la voluntad y el deseo de llegar a un acuerdo y la búsqueda de soluciones.
Las características de negociación en nuestro país están muy arraigadas a lo que somos. El acto de negociar se va formando desde nuestra casa, nuestra cultura, nuestros valores, vivencias, experiencias y relaciones determinan las diferentes estrategias y formas de negociación. Es bastante claro que estos aspectos varían dependiendo de la persona, sin embargo, hay ciertas características que nos agrupan como negociadores colombianos. Se puede decir que nuestra característica principal es que somos negociadores de regateo. Pedimos mucho para rebajar después. También se piensa generalmente que resolver el conflicto es el sacrificio de una de las partes. Si el uno gana, el otro pierde. Es común encontrar en ocasiones que se usa la imposición en la resolución de conflictos y se toman medidas independientes y unilaterales donde no se llega a un acuerdo o una negociación. También se prefiere la informalidad y un acercamiento amistoso por medio de reuniones sociales y estrategias para romper el hielo, que tiende a hacer de la negociación un proceso desorganizado. Tampoco nos distinguimos por la preparación en las negociaciones, pero sí somos muy buenos a la hora de improvisar. Somos muy emocionales y poseemos buenas habilidades para manejar incertidumbres y ambigüedades. No se suele separar lo personal de los negocios y las conexiones, contactos y referencias tienen una gran relevancia. Por lo general el colombiano suele ser muy despreocupado y deja todo para última hora. Se cuidan de no perder, son ventajosos y son vivos. Pero en general poseen buenas habilidades para negociar. Estas características nos definen a todos nosotros como negociadores tradicionales. La habilidad que tienen los colombianos de enfrentar cualquier situación otorga la fortaleza para asumir cualquier reto. Siendo versátiles, contamos con una alta capacidad de persuasión, optimismo a la hora de negociar y el aprovechamiento de diferentes oportunidades. Nos caracterizamos por la tranquilidad y la paciencia. El manejo de emergencias también nos hace llamativo para operar en mercados internacionales y todo este conjunto de características que pueden llegar a ser perjudiciales si se llevan a un extremo, también nos dan una óptica distinta, variada y hasta dinámica para llevar a cabo los negocios. Bueno, hablamos ahora de quién negocia mejor, si las mujeres o los hombres. Generalmente las mujeres obtienen mejores resultados en talleres de negociación, pero no es un hecho que ellas negocien mejor que los hombres o viceversa. Su naturaleza es distinta y tanto los hombres como las mujeres poseen diferentes habilidades que resultan bastante útiles a la hora de planificar una estrategia o hacer un negocio. Diferentes estudios también indican que en la actualidad la escucha, la empatía, el diálogo, la sensibilidad emocional, que son valores tradicionalmente femeninos, son habilidades claves para la negociación exitosa. Generalmente las mujeres se ponen en los zapatos de la otra parte y buscan siempre una vía para una negociación en la que ambas partes ganen. Las mujeres son más flexibles y aceptan mejor el cambio. Ellas gestionan mejor el ego y esto les da una capacidad de manejo superior. Se dice que por naturaleza las mujeres cosechan y los hombres cazamos. Esta diferencia en comportamiento genera diferencias a la hora de negociar resultados, pero por lo general las mujeres no obtienen el resultado de negociación que quisieran y se debe a que piden menos, exigen menos y evitan la confrontación por naturaleza. Las mujeres son excelentes trabajando en equipo y muy buenas creando lazos de trabajo y proyectos. Son muy creativas e innovadoras cuando se lo proponen, pero al ser muy emocionales en algunas circunstancias pueden anteponer la otra parte antes de ellas. Y esto se convierte en una desventaja básicamente a la hora de negociar. En cuanto a los hombres, podemos decir que tienen un gran instinto calculador y previsor de las situaciones, lo cual los hace perfectos para desarrollar planes y metas a futuro. Tienden a calcular todas las consecuencias que tendría el impacto de una determinada situación, analizando costos, capital humano, etcétera. También buscan reducir costos al máximo y sacar la mayor ventaja posible. Al ser críticos y calculadores siempre cuentan con un plan B, ya que les gusta tener el control siempre. Son demasiado analíticos para predestinar situaciones y reflexivos para aprender de las experiencias buscando mejorar la toma de decisiones básicamente. Eh, Al ser demasiado calculadores en los negocios e inversiones, a veces se los nombra de fríos o egoístas. También a veces son calificados como arrogantes y autoritarios al querer tener el control de toda la situación. De igual forma, pues sí, para concluir, hay que tener claro que estos comportamientos se pueden modificar y gestionar, se puede trabajar en ellos y llegar al perfil del negociador que se requiere en cada situación. Hay que tener una fácil adaptación, siempre buscando resultados positivos para la empresa, para el negocio, y se puede concluir también que hay una igualdad relativa entre los hombres y las mujeres a la hora de negociar. Gracias y los dejo ahora con mi compañero Vicente Ortegón, quien continuará con la exposición. Gracias, Albert. Les voy a hablar de las diferencias entre un negociador joven y aquel que tiene experiencia. El negociador joven normalmente aporta empuje, determinación y fuerza, maneja una mayor ansiedad por obtener resultados positivos y le gusta ser más arriesgado e intuitivo. El negociador joven reduce los prejuicios y las malicias y está dispuesto a aprender. Por el otro lado, el negociador con experiencia reduce el margen de error por ser paciente y calculador. Es una persona que porta mejor la frustración y reduce la ansiedad. Tiende a ser menos arriesgado por encontrarse mejor preparado y conoce la situación. La experiencia lo hace más prudente. Las diferencias se expresan en términos cronológicos de experiencia negociadora, no de edad en sí misma, la cual puede llegar a tener cierta relación circunstancial. Pero también podemos evaluar las diferencias entre un negociador duro y uno blando en negociación.
El negociador blando es de poca experiencia y normalmente está incómodo con ello. Este maneja un perfil amistoso y reconocimiento para que la negociación sea agradable. Evita el conflicto porque lo siente personal, lo cual no es bueno, ya que una negociación presenta estas situaciones para atacar el problema. Suele ser complaciente para sentirse aceptado, lo que lo lleva a ceder con facilidad. Normalmente no maneja una posición clara y tiene poca preparación y cede fácilmente. Al contrario, el negociador duro es de mucha experiencia y siente siempre una ventaja. Normalmente ha negociado desde pequeño y lo hace de manera hostil. Son de carácter frío, distante y personal. Les gusta la confrontación y saben que les va mejor en la negociación. Al pensar en arrinconar a la contraparte, atacan a la persona y no al problema. No les gusta ceder en nada y quieren ganar en todo sin importar a la contraparte cómo se sienta. Su único objetivo es su propio interés y fijan posiciones rígidas que solo los benefician a ellos. Ninguna de las dos posiciones extremas es ser un buen negociador, hay que entender esto. Pasaremos ahora a hablar de los 7 elementos de la negociación de Harvard o 360. Los elementos y de los cuales hablaré de los 3 primeros a continuación son: la mejor alternativa de un acuerdo negociado MAN por sus siglas iniciales, los intereses y posiciones, las opciones, los criterios que dan legitimidad a un acuerdo justo, la relación entre las partes y el trabajo conjunto, la comunicación eficaz y los compromisos entre las partes. Hablemos del primero, el MAN, mejor alternativa a un acuerdo de negocio. El MAN es las posibilidades que cada parte encuentra o tiene. En caso de no llegar a un acuerdo inicial, de estas se debe tener diferentes alternativas y se escoge la mejor. ¿Cuál es la importancia del MAN? Que por experiencia no todas las negociaciones terminan con un acuerdo inicial o externas para que no se dé el acuerdo. Por esto se desarrolla una metodología de trabajo, el cual expone una matriz de trabajo, en el que se hace una lista de posibilidades y se selecciona el mejor MAN. Y de igual manera se intenta hacer lo mismo para la contraparte. Así nos ayuda a verificar mejor su posición negociadora. Segundo, los intereses y posiciones. Los intereses de negociación son las necesidades de las partes y estos son los intereses que las satisfacen. Por tanto, se convierten en la materia prima de la negociación, entendiendo que un interés es todo aquello que podemos intercambiar con la otra parte. Son diferentes a los objetivos y las posiciones de cada uno. Por el otro lado, las posiciones son lo que las partes desearían hacer si tuvieran poder absoluto sobre una negociación. Debemos entender que no se puede lograr un acuerdo si alguna de las partes pretende negociar solamente por posiciones. Se debe buscar detrás de la posición cuál es el interés con el cual podemos negociar. Y para esto, de igual manera, existe una herramienta de trabajo a través de una matriz que nos puede ayudar a definir esos intereses entre las partes. Es importante escuche y hable de sus propios intereses. Si no está dispuesto a hacerlo, ¿cómo espera que la otra parte también lo haga? Por último, les voy a hablar de las opciones antes de darle la palabra a John. Las opciones es la forma en la que utilizamos los intereses del punto anterior con la visión de conseguir el acuerdo final. De esta manera elaboramos paquetes de acuerdo que permitan satisfacer las necesidades e intereses de la contraparte y de la nuestra. Utilizamos dentro de las herramientas de trabajo para el diseño de opciones lo que se denomina la zona de posibilidades de acuerdo SOPA. A través de esta determinamos sobre una gráfica lineal cuáles son los límites superiores del comprador, el inferior del vendedor, los valores deseables y de reserva sobre los cuales nos podríamos mover y cómo ingresar en la zona a diferentes alternativas para poder conseguir el acuerdo posible. Ahora le doy paso a mi compañero John, que les explicará los siguientes 4 elementos. Muchas gracias. Para continuar con el tema de los elementos de negociación 360, estos elementos de negociación que intervienen y que proporcionan un marco analítico y son un concepto muy importante para la obtención de acuerdos y resultados favorables para los procesos de negociaciones donde se espera y se busca que ambas partes siempre salgan favorecidas, lo que comúnmente se llama gana-gana. Es realmente el objetivo principal de estos elementos, de los cuales conocemos las alternativas, los intereses, las opciones, y ahora nos centraremos en los criterios, las relaciones, la comunicación y los compromisos. Los criterios. Los criterios tienen que delinearse perfectamente para que el acuerdo al que se va a llegar corresponda con prudencia y sea justo para ambas partes. Los criterios son mejores en la medida en que a cada parte le parece justo. Siempre se recomienda emplear alguna norma externa de imparcialidad, es decir, que satisfaga los intereses de las dos partes. La legitimidad es muy buen complemento, ya que se refiere a los criterios objetivos, mediante los cuales se define si los intereses que proclaman ambas partes son equitativos.
La utilización de la legitimidad hace que la negociación se lleva en una forma amistosa y eficiente, es decir, persuasiva, y que la relación establecida se fortalezca aún más. La legitimidad de esta forma no se negocia. En el caso de los modelos de negociación de Colombia, los colombianos creemos que no creemos mucho en los acuerdos, que los cambian sobre la marcha. Ese es el principal problema cuando se está negociando. Se prometen muchas cosas con exceso de optimismo, se exagera en las promesas y se toman tranquilamente el riesgo de no cumplir algunos tipos de negocios. Otro factor que interviene en que los colombianos fallamos es que es la impuntualidad. Eso se interpreta como una falta de seriedad e interés en el negocio, más aun cuando se justifica con una excusa que se considera una falta de respeto para la contraparte. Los colombianos hacen muchas cosas a la vez y esto no le permite cumplir con lo que tiene pactado. Por esto, cualquier método de negociación debe juzgarse conforme a los criterios. Debe conducir a un acuerdo sensato. Si el acuerdo es posible, debe ser eficiente en tiempo, en energía, en recursos gastados para llegar al acuerdo y esto debe mejorar. Por lo menos no deteriorar la relación entre las partes. Las relaciones. Una buena relación es aquella en la que las partes trabajan con el fin de desarrollar un entendimiento, una confianza y un respeto mutuo, a pesar de las diferencias que se puedan presentar. Para una buena relación no se debe mezclar los problemas de relación personal con los problemas esenciales de la negociación. Una negociación produce mejores resultados en la medida en que las partes hayan mejorado su capacidad para trabajar armónicamente y para resolver las diferencias. En las negociaciones colombianas, los colombianos tratan de hacer amigos negociando, son muy importantes las relaciones personales, creen que es mejor romper el hielo y que sin acercamientos amistosos las negociaciones no tienen bases firmes. Si el colombiano siente desinterés personal, también perderá el interés en el negocio y no le dará alta prioridad a sus promesas. Es probable que le trabaje más a un amigo que a una compañía o a una empresa. De lo anterior es necesario tener en cuenta un elemento, la tolerancia, que hay que tener para con el otro durante la negociación. El sentido en que debe ser manejada la tolerancia es en el de comprender y entender que cada cual es diferente y que por lo mismo existen diversas formas de pensar y actuar, permitiendo un manejo racional de la negociación. La comunicación. La forma que se utiliza para comunicar tiene un impacto crítico en el resultado de la negociación. Esta debe ser una negociación bilateral, especialmente cuando las dos partes no se conocen, porque solo de esta forma es posible compartir información vital y se puede dejar una buena impresión visual. Es necesario tener varios factores que son importantes en el momento de la negociación: un buen lugar, preparar los temas, saber escuchar. Eso lleva a que la confianza y la aportación se establezca mucho más fácil cuando las partes se están conociendo. En el caso colombiano, las negociaciones, los colombianos no son precisos, no reconocen cuándo no saben algo o no tienen la información. Parte del problema es que los colombianos son de alto contexto comunicativo. En una negociación, las partes se benefician de la creación y mantenimiento de un clima de comunicación que sea claro. Los compromisos son planteamientos verbales o escritos que especifican los acuerdos. Se podría llamar que es el borrador del contrato. Puede hacerse en el curso de una negociación. En general, un acuerdo será mejor en la medida en que las promesas hayan tenido planteamiento, estructuración y hayan sido diseñadas para que se conviertan en acuerdos duraderos, de fácil comprensión y sean verificables. En el caso de la negociación en Colombia, para algunos colombianos los compromisos son de cosas del momento, de la espontaneidad, de lo que se siente cuando se cierra un acuerdo. Se toman con mucha flexibilidad los compromisos que firman en los acuerdos. Es claro que el principal objetivo de negociar es llegar a un acuerdo satisfactorio para las dos partes, estar dispuestos a conceder puntos de negociación por beneficios mutuos. Cuando usted necesita llegar a acuerdos, detecte claramente cuál es la necesidad que tanto usted como la otra parte necesita para ser cumplida por cada una de las partes. Estos elementos constituyen un marco de trabajo para la preparación de cualquier proceso negociador y garantizar acuerdos eficaces en los procesos de negociación.